Muy buenas tardes. En estos momentos haré la presentación del video correspondiente a la presentación del informe y socialización del plan de modificación de conducta en la organización Pose SAS en la cual hemos estado trabajando. Mi nombre es Karin Limet Cruz Pérez, mi código es 39019-398, estudiante de Administración de Empresas. El objetivo general de este trabajo es desarrollar competencias y actitudes claves de liderazgo que expliquen y argumentan las acciones de mejora en el comportamiento humano para lograr cambios positivos en la organización y competitividad empresarial. Análisis del contexto empresarial Pose-SAS, donde detalla un análisis global de los elementos de la psicología organizacional presentes en el contexto. La psicología organizacional tiene en cuenta unos aspectos tales como la productividad, personalidad, competencias, experiencia, motivación, liderazgo, entre otros. La empresa Pose SAS es una empresa que se caracteriza por tener un desempeño adecuado y que ha crecido paulatinamente. Cuenta con una planta de personal conformada por 5 empleados, cada uno con un perfil distinto y características diferentes tales como receptividad, preocupación por las relaciones humanas, liderazgo, analíticos, pensadores, habilidades comunicativas, entre otras. Han sido de gran ayuda para que los procesos de la empresa sean realizados de manera eficiente. Pero en los últimos 6 meses el rendimiento de la empresa ha disminuido, mostrando en las ventas una disminución y algunos de los empleados están manifestando comportamientos que no están aportando a la organización. La comunicación entre ellos no es muy buena. Unos gritan, otros se expresan con palabras vulgares y son irrespetuosos con algunos clientes, afectando el rendimiento de la empresa de manera negativa. La empresa debe llegar a acuerdos eficaces y corregir las conductas negativas. Este es el deseo de su director para seguir creciendo como organización y mantenerse en el mercado. Conductas de refuerzo y estímulos condicionantes encontrados en la organización. Las conductas de refuerzo en la organización identificadas son por lo menos nuevas estrategias de venta, mejoramiento en la calidad de los productos, buscar las causas por las cuales los empleados no están trabajando de acuerdo a las funciones establecidas y motivarlos para mejorar sus funciones. Averiguar las causas por las cuales llegan tarde y dependiendo de la respuesta dar la solución que le convenga tanto al trabajador como a la empresa. Aconsejarles que mejoren su lenguaje, lo cual favorecerá a la empresa y a los empleados. Los estímulos condicionantes encontrados en la organización, podemos decir que las ventas han disminuido los últimos 6 meses. Comportamientos de algunos de los empleados que no aportan a la empresa. 2 empleados llegan con frecuencia tarde al trabajo y algunos trabajadores utilizan palabras vulgares entre ellos. Conceptos del comportamiento organizacional, enfoques psicológicos teniendo en cuenta el enfoque conductual del aprendizaje del condicionamiento clásico y operante para la organización descrita en el escenario planteado. Entonces definiremos qué es comportamiento organizacional. Estudia el comportamiento, actitudes y desempeño humano en un entorno organizacional. Implica basarse en teorías, métodos y principios extraídos de disciplinas como la psicología, sociología y antropología cultural para aprender sobre las percepciones, valores, capacidades de aprendizaje y acciones individuales mientras se trabaja en grupos y dentro de la organización en su conjunto, así como analizar el efecto del ambiente externo en la organización, en sus recursos humanos, misiones, objetivos y estrategias.
Aprendizaje por observación. El aprendizaje por observación o imitación, modelaje o aprendizaje social es más complejo que los condicionamientos anteriores. Se adquiere por medio del análisis de la conducta de otro sujeto. El condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento pavloviano, condicionamiento respondiente, modelo estímulo-respuesta o aprendizaje por asociación, es un aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Iván Pavlov. Condicionamiento operante es una forma de enseñanza mediante la cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir o no las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y menos probabilidad de repetir las que conllevan problemas negativos. Principales términos de la teoría conductista. Encontramos el conductismo. Propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se haya representado por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. En general se considera el conductismo como una orientación clínica que se enriquece con otras concepciones. Estímulo. Entonces vamos a definir qué es el estímulo y el estímulo es el término que se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción. Y la respuesta es cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. El condicionamiento es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulo y respuesta. El refuerzo es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a darse. El moldeamiento o aproximaciones sucesivas es un método para la aplicación de recompensas basado en el aprendizaje por observación. El empleado aprende cuáles son los comportamientos deseables al observar cómo se recompensa a los demás. Se supone que el observador imitará esos comportamientos si percibe un vínculo claro entre el desempeño y las recompensas. El castigo, opuesto al refuerzo, consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad que vuelva a darse. Otra técnica es la economía de fichas y se define, puede considerarse como un sistema motivacional que se aplica con el fin de modificar conductas específicas en una persona y mejorar su aplicación al medio ambiente. Técnicas de reforzamiento de conductas aplicadas en el contexto empresarial del escenario propuesto empresa Pose SAS. Quise colocar la pequeña planta de personal para que se visualice que cuenta con un director, un coordinador comercial, un asistente contable, un asesor comercial 1 y un asesor comercial 2. Entonces, solamente utilizaremos uno de los cargos representados aquí. En este caso hablaremos del director, de esas técnicas de reforzamiento de conductas que aplicarían en el contexto empresarial del escenario propuesto y utilizaremos como ejemplo el director de la empresa. Entonces, la conducta de refuerzo a modificar del director sería temor al hablar a los empleados. El estímulo condicionante es cuando habla con los empleados, siente temor. Es decir, que él siente temor cuando habla con los empleados. La técnica seleccionada para este caso es la desensibilización sistemática. La definición de la técnica es, el director de la empresa podría crear el cargo de vicedirector y contratar un administrador de empresas que ocupe dicho cargo. El vicedirector sería la persona que tuviera en adelante el contacto directo con los trabajadores. Entre tanto, el director supera el temor al hablar
con los empleados. De esa manera el contacto con sus empleados sería muy gradual. La justificación de la selección de la técnica es que el contacto gradual con los trabajadores le ayudará al director a superar el temor que siente al hablar con ellos. Tenemos unas respuestas a unas preguntas orientadoras. Entonces, la primera pregunta la primera respuesta a estas preguntas orientadoras sería si en la organización existe diversidad organizacional. Nos referimos a un equipo de trabajo multidisciplinario con personas de diferentes edades, género, cultura, creencias, etnias y estrato socioeconómico que permite tener diferentes puntos de vista y analizar decisiones y acciones desde otra perspectiva. Por la anterior definición, podríamos decir que sí existe diversidad organizacional en la empresa POSESAS, porque dentro de ella trabaja un grupo de personas que ocupan diferentes cargos, liderados por un director que a pesar de sus falencias trabajan por un mismo objetivo ante las metas trazadas por su líder. ¿Cuáles son las actitudes y aptitudes presentes en el contexto? Como la empresa está conformada por personas que ocupan diferentes cargos y géneros, podríamos empezar a identificar las actitudes y aptitudes del director, seguido por otros cargos que hay en la organización. Por lo menos la actitud que tiene el director, la que se visualiza en el contexto, él es una persona de altas relaciones humanas, es cordial, goza de la vida, tiene una aptitud de emprendedor. El coordinador comercial es una persona activa, es una persona determinante. Sus aptitudes tiene iniciativa, es porfiado para las ventas y esto ha sido para beneficio, porfiado pero para beneficiar a la organización. La asistente contable es introvertida y es analítica, pensadora, visionaria. El asesor comercial 1 es una persona equilibrada, pero también pesimista en algunos momentos. Y sus aptitudes son que le gusta mucho leer, en especial libros, asistir a congresos, seminarios de desarrollo profesional, ventas y le gustaría iniciar estudios en mercadotecnia. El asesor comercial 2 es una persona activa y entusiasta y sus aptitudes son que tiene nuevas ideas, tiene habilidades para hablar, es soñador y le gustaría iniciar estudios de comunicación social. ¿Cómo se da la comunicación organizacional en la empresa POSESAS? La comunicación entre los trabajadores de la empresa no es muy buena en el momento. Algunos empleados utilizan palabras vulgares entre ellos e incluso son irrespetuosos con algunos clientes y el coordinador comercial con frecuencia grita al asistente contable y el director manifiesta algo de temor al hablar con algunos de los empleados. Y dentro de los objetivos de la comunicación podemos identificar el organizarse en sociedades, resolver dudas y llegar a acuerdos eficaces. Entonces podemos concluir que no se está dando el proceso de una buena comunicación porque uno de los objetivos de la comunicación es llegar a acuerdos eficaces y en este momento no existe acuerdo entre los miembros de la organización. Una pregunta de las preguntas orientadoras es, ¿existe motivación por parte de los colaboradores? La motivación crea una disposición para participar en un comportamiento dirigido a un objetivo. De acuerdo a la definición anterior, la motivación es muy escasa debido a las conductas negativas que están afectando el rendimiento de la empresa. ¿Se evidencia el trabajo en equipo? No se evidencia el trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo ocurre cuando un grupo de personas trata de cooperar utilizando sus habilidades individuales
y aportando retroalimentación constructiva, también satisface las necesidades de los integrantes y valorando sus preferencias. Una pregunta orientadora es que si en los colaboradores de la organización POSES-SAS se podría decir que hay inteligencia y creatividad. ¿Y por qué? Y también hay que dar una explicación. Entonces, si hay inteligencia y creatividad en los colaboradores, porque cada uno de ellos cuenta con características diferentes que le han aportado a la organización. Por ejemplo, el director es un emprendedor, es receptivo, el coordinador es activo, es determinante. La asistente contable es analítica y pensadora. El asesor comercial le gusta asistir a congresos y seminarios. El asesor comercial es una persona innovadora y le gusta la formación profesional. El contrato de contingencia conductual para uno de los cargos propuestos en el escenario que pueda modificar las conductas de refuerzo o estímulos condicionantes identificadas en el paso 2. Para este contrato conductual nosotros escogimos uno de los trabajadores. En este caso escogí el cargo de asistente contable, en donde la asistente contable se compromete a llegar 5 minutos antes de la hora de entrada y en caso de incumplimiento, ella deberá trabajar una hora extra sin ser remunerada. El director de la empresa se compromete a felicitar al asistente contable por cada llegada puntual al trabajo. Esto ha sido todo en la presentación correspondiente al caso de la empresa POSES-SAS.